invocaba, cuando me declaraba un invocador de criaturas. Y la historia que les voy a contar de arte, ciencia y criaturas. Este es el ejemplo de criaturas más recientes. Les comentaba que era un momento bien inspirado. De hecho, la criatura de arriba fue justo la criatura invocada después de haberme doctorado, justo de haber hecho la defensa pública, así que por eso la puse ahí también. Y la otra muy reciente, entonces con mucho más detalle. Esto es lo que les contaba que era mi inspiración de pequeño, todo esto de los pequeños Larousse, las revistas muy interesantes, exploración espacial, ADN, los videojuegos, Transformer, Invits, StarCraft, Alien, por supuesto, Depredador, me faltó aquí los Centinelas de Matrix, toda esta estética media entre biología y tecnología. Siempre me sedujo mucho. Esto es lo que le comentaba, Érase una vez la vida. Una serie, se la recomiendo para quien no la ha visto, por favor pónganselo a sus niños o véanla ustedes también, y está disponible para que la puedan ver completa. El mundo del profesor Rosa, lo que les comentaba, el mundo de Big Man, para quienes se acuerdan, y Mojojojo, que también, como ellos, quiere tener su propio mundo. Mis padres, disfrazado ahí, princesa azteca y Colón tratando de engrupirla antes de la fiesta de Año Nuevo. Y aquí lo que les mostraba, lo del el cerebro, ¿verdad? Las dos interpretaciones que se le hacen a los dos hemisferios y lo que les comentaba sobre mi afinidad mayor con una perspectiva más desde el oriente, quizás, esto como del yin yang. Los coliflor, y esto por eso quería llegar, estábamos hablando del cerebro, entonces inevitablemente pensamos en esto y volvemos a la naturaleza, a los vegetales, tenemos, y los brócolis, miren, y esta imagen de un corte cerebral teñido, ¿cierto?, que con similitud casi perfecta, que es parte de los cerebros, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hay dentro del cerebro? Eso, y ahí cuando fuimos interrumpidos, las células, neuronas, una red neuronal, creo que todos tienen esta visión, pero que hay espacio entre medio, ¿verdad? Se ven las conexiones, se ven los somas, los cuerpos neuronales, y se ve mucho espacio entre medio, pero ese espacio entre medio existen otras células que están ahí, no es que no haya nada, solamente no están teñidas para poder observarlas, y ustedes pueden ver aquí justamente cómo está lleno de astrocitos, por ejemplo, que son otras células que acompañan a las neuronas, que en verdad son el 50% de las células del sistema nervioso central, y ustedes ven que en azul están marcadas los núcleos, y se fijan que hay algunos núcleos que no tienen cuerpo al parecer. Bueno, esos son otras células que no están marcadas. Porque marca el ADN y por lo tanto marca el ADN de todos los núcleos de células que están por ahí. Y se evidencia entonces que hay otras células que no están marcadas con la técnica. Y estructuras especiales les voy a mostrar ahora, miren. Miren, esa maravillosa, ¿cierto? En tono amarillo, hace combinar todo, y observen esta también en estos tonos violeta. Ahora, son formas muy similares, ¿verdad? Pero son escalas totalmente distintas, brutalmente distintas. O sea, ustedes pueden ver ahí, voy a hacer una especie de zoom a la última de las imágenes, que es esta última que está acá, y ustedes pueden ver esa escala que está ahí. Esa escala de las últimas imágenes que están en violeta. Y esas escalas son la de arriba es de 500 megaparsec. Ahí le puse la escala, pero yo no de astronomía me gusta, pero desconozco muchas cosas. Pero sin embargo me llama la atención esta similitud brutal entre las estructuras que están a escalas muy distintas. Estos megaparsecs, como dice ahí, un megaparsec son 3,26 millones de años luz, si no me equivoco. Si alguien es más experto por ahí me puede corregir, pero imagínense la distancia que está marcando eso. Obviamente eso no es una fotografía real, es un modelamiento matemático de cómo serían las redes de materia en el universo. O sea, esos puntos que ven ustedes en la imagen violeta en amarillo serían un cúmulo de galaxias o galaxias, quizás. Entonces, son estructuras muy similares, pero
con escalas de tamaño muy distintas. Y les voy a mostrar, las del medio son ciudades, es una ciudad. Entonces la primera es neurona, ¿cierto? La segunda es nuestro planeta, y ustedes ven ahí una imagen satelital, se ve hasta el satélite y se ven las ciudades brillando como una red neuronal. Y lo otro corresponde a la galaxia, ya al universo, ¿cierto? Unas en el cerebro, otras en nuestro planeta, somos nosotros, nuestras ciudades, ¿cierto? Y lo otro ya corresponde al universo infinito, es una foto del Hubble, que ustedes pueden ver ahí, que es como que revienta la mente, porque ahí se ven puras galaxias, ya no son estrellas, lo que pensamos que eran estrellas en verdad son galaxias, y se ven muchas ahí. Entonces ya es increíble toda esta escala de tamaño, pero lo que nos hace pensar entonces es que dentro de, y es algo muy antiguo que se dice, que dentro de nuestros cerebros tenemos un universo interno, ¿cierto? Y esto al parecer, al menos en estructura, podría sostener esa hipótesis. Entonces yo me baso un poco en eso, y desde ahí entonces paso a este universo interno, a este universo mental, desde el actual, desde nuestro planeta Tierra, a través de una especie de agujero de gusano, me imagino, utilizando una tecnología muy reciente, muy moderna, de lo que realizada por el humano, pero que replica una actividad, pero de las más antiguas de la humanidad. Y me refiero a la lata de spray. Y creo que saben que en las cavernas, las cosas pictóricas más antiguas que existen son una mano en la cual le expulsaron un poco de pintura y quedaron marcaditas las manos, así como una plantilla, un stencil de graffiti. Y utilizo esta técnica entonces para poder pasar a ese universo y explorarlo. Entonces no se diga más, nos ponemos el traje para pasar a este otro lugar y también el traje para poder invocar estas criaturas de las cuales les voy a hablar. Me realicé en algún tiempo en mi baño, el baño de mi casa, hace unos años atrás tenía un portal, me hice un portal ahí mismo para poder pasar a este otro universo. Ustedes saben lo que uno se puede llegar a concentrar cuando está ahí en el baño. Entonces yo podía ahí pasar inmediatamente y veía estructuras similares al universo que yo conozco, ¿cierto? Espirales, al parecer de formas galácticas, incluso algunas muy similares a la Vía Láctea. Pues quien conozca algo más de astronomía se puede dar cuenta que es muy similar a la Vía Láctea, y de hecho ya conocemos cosas tanto que podemos hacer un mapa de nuestra galaxia, ¿cierto? No sé si se ve la flechita, pero por ahí debería estar el brazo de Orión, y por ahí nosotros. Y cuando nos acercamos vemos mundos tan parecidos como los nuestros, con distintos ecosistemas, desiertos, selvas, hielo, actividad volcánica, una diversidad, agua fluyendo, paisajes, bosques muy similares a los que tenemos acá en el planeta Tierra, montañas y más bosques, ¿verdad? Vemos paisajes similares con gran actividad tectónica, volcanes, bosques, una grieta gigantesca, pero lo cierto es que todo esto está sobre otro animal, otra criatura. Volvemos un poco a este juego de la fractalidad, y al parecer una criatura que con su desplazamiento va creando mundos, ¿cierto? Va creando, dejando una estela de tierras flotando, que podría ser una forma de creación ustedes saben que el universo se expande todo el tiempo y aceleradamente, va acelerando encima. Pero también otras teorías sobre la creación, ¿cierto? También pueden existir por ahí. Lo cierto es que todas estas estrellas, planetas, galaxias, todo este universo también está a su vez contenido en otra criatura. Entonces, nuevamente, todo este efecto de la fractalidad se nos pone encima. Respecto a las criaturas, yo les llamé neurorobots, las bauticé de esa forma, y le pongo ahí diversidad improvisada porque cada vez que yo iba a un muro, casi nunca he hecho un diseño o un boceto previo, sino que me pongo ahí, pongo mi material y aparecen las criaturas, y lo he dejado un poco libre en ese aspecto. La cosa científica es mucho más pensada, pero en la cosa artística me he dado el gusto de dejarla un poco más visceral. Y por eso de ahí viene la diversidad improvisada que aparece. Y neurorobots les llamé de manera natural, sin pensarlo mucho, y creo que tenía que ver con mis gustos sobre la biología,
y sobre la tecnología. Y después me doy cuenta de que justamente yo estudié esto, mi carrera es ingeniería en biotecnología molecular. Entonces ya empieza todo como a calzar y a tener mucho sentido para mí también. Antes de eso, una neurona clásica, ¿verdad? Neurona motora, ustedes pueden ver axón, el soma en el lado derecho, el axón largo que tienen envueltos por estas vainas de mielina que generan los oligodendrocitos, otro tipo de celular que está en el sistema nervioso central y que permite una transmisión sináptica, eléctrica por el axón de la neurona muy rápida. Son neuronas que se asocian al movimiento, ¿cierto? Neuronas motoras. Clásica forma de neurona que todos tenemos en la mente. Esta es una neurona real que tiene una técnica que se le colocó una proteína fluorescente verde. Estas proteínas que vienen de los animales de las profundidades marinas que son capaces de poder brillar en la noche, lo han visto, y bueno, tienen unas proteínas especiales que cumplen esta función y tienen esta capacidad de poder hacer una reacción que emite un fotón y se libera luz. Y está codificada en el ADN, entonces saca el ADN de esa proteína, se coloca o se hace mediante una técnica, un plásmido que tienen las bacterias, se utiliza eso de las bacterias y se coloca dentro de una neurona. Y ese plásmido tiene la capacidad de poder transcribir ese gen y aparece la proteína fluorescente verde dentro del cuerpo de una neurona y se distribuye por todo el cuerpo de la neurona. Y así, de esa manera, podemos ver la anatomía real de una neurona, ¿sí? Y entonces pueden ver todos esos puntitos que ven ahí, todos esos son espinas sinápticas, son lugares donde se conecta otra neurona, donde hay una sinapsis. Así que imagínense la cantidad de sinapsis que tiene esa neurona que ven ahí. Impresionante. Y muy bonita la técnica del GFP. Y en ese tiempo que yo estaba en mi tesis de pregrado en el laboratorio de la Facultad de Medicina en la Chile, yo estudié en la Facultad de Ciencia, pero me fui a la Facultad de Medicina porque quería acercarme más hacia las cosas biomédicas. Y llegué a ese laboratorio de neurociencia y aquí aparecen uno de estos neurorobots. Aquí está el original, donde fue creado, donde fue invocado justamente en la pizarra de este laboratorio. Ustedes ven ahí, Laboratorio de Neurobiología Celular y Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, en el año 2006. Justamente desde ahí me pongo a explorar si es que encuentro en este otro universo estas mismas estructuras que estaba estudiando, neuronas, y efectivamente me empiezo a encontrar con una cantidad y diversidad de neuronas de distinto tipo, que ven unas motoras también, ¿cierto?, muy clásicas, e incluso astrocitos, con los cuales estuve familiarizado durante mi tesis del doctorado. Y incluso esta herramienta, no sé si algunos la conocen, pero es la herramienta de la biología molecular, una micropipeta, esta que es capaz de controlar volúmenes muy pequeñitos, más chicos que una gota, para poder hacer experimentos con el ADN, proteínas y esas cosas muy pequeñas. Otro tipo de células unicelulares, curiosamente con unos núcleos, no sé si serán unicelulares eucariontes, pero con forma de bacterias, bien raro también, diferente a las que uno podría esperar acá, o quizás son bacterias con esporas. Si vamos a terreno, a la naturaleza, también bajo la tierra podemos encontrar una diversidad de microorganismos que si los tomamos y los llevamos a in vitro, los podemos analizar con mayor detención y pueden ver esta diversidad, ¿cierto? Al parecer algunos parecidos a bacterias, otros eucariontes, protozoos, etc. Células también con apariencia de linfocitos y de polimorfonucleares o células del sistema inmune directamente, atrapando incluso una bacteria por ahí. Y otras ya estructuras ya así, muy evidentemente celulares, con un núcleo, con un aparente retículo endoplásmico, mitocondrias, partes del citoesqueleto, etc. Y una membrana. Otras formas celulares un poco más complejas, incluso se pueden ver aquí los poros nucleares, aparatos de Golgi, otros detalles más del citoesqueleto, también
haciendo procesos para poder atrapar a bacterias, y otros ya también un poco diferentes, también con aspectos celulares, pero no con una mezcla quizá entre organelos celulares y órganos, al parecer. Ustedes ven ahí una especie de nodos, pero también estructuras, aquí con más detalle, se pueden ver algunas estructuras vesiculares, como si fuese un Golgi exportando vesícula, pero también estructuras cerebrales. Entonces es bien distinto y bien variado esto. Aquí también esto parecen ser criaturas en su fase inicial de desarrollo, ¿cierto? Como cuales abejas en un panal, pero lo cierto es que esto también es parte de un animal completo. Entonces es difícil saber si son eso, son criaturas que están naciendo, son células de este animal. De nuevo llegamos a esta cosa fractal que hemos comentado. Siguiendo con esto de los neurorobots y el análisis para ello, la exploración, un poco las herramientas que se utilizan, las latas de spray, las brochas, los rodillos con todas sus partes, ¿cierto? Son herramientas también que tienen su complejidad y su técnica, y por supuesto los colores, esencialmente los colores. Y desde ahí entonces empezamos a encontrar una diversidad de criaturas, como estas, por ejemplo, que yo ya les puse nombre, no voy a entrar aquí en detalle con algunas, pero he tratado de irla ordenando un poco. O estos que Usanator se llama, con una diversidad, o aquí empiezan a aparecer algunas extremidades articuladas, ¿cierto? Más complejo, ya como con cunas, incluso una que parecía a una endémica de acá de Chile, la de abajo. Otras criaturas que parecen sacadas de los jardines, de nuestros jardines, arañas, mariposas, crustáceos, una diversidad de formas de crustáceos, artrópodos. Estos crustáceos son un poco perturbadores, a mí por lo menos me perturban un poco, porque son como crustáceos, pero de ellos emergen figuras humanas. No sé si se dan cuenta en la parte derecha, como que están emergiendo de ellos cosas humanoides. Cefalópodos, ¿cierto? Una diversidad, incluso unos peces que tienen tentáculos, medusa, peces y cetáceos, ¿cierto? También una diversidad de ellos, incluso algunos con mandíbula, parecido, bueno, aquí vemos una diversidad de reptiles, en esta combinación con las aves, que me encanta esta explicación del origen de las aves, y me encanta mirar a un ave hoy en día y saber que es un dinosaurio, y muy evolucionado. y creo que su mirada lo dice todo, porque las aves como que te miran, pero como que no te pescan y chao, se van a volar. Me encanta. Y mamíferos también, una diversidad de mamíferos. Todas estas criaturas, ¿verdad?, tienen una diferencia en diferentes formas, por ejemplo, en sus extremidades. Ustedes pueden ver aquí una diversidad de extremidades solo en estas criaturas que eran redonditas, y una diversidad de colores. Y eso ayuda un poco para poder clasificarlas y ordenarlas. Entonces, estas criaturas han sido invocadas en distintos lugares, en distintos tiempos, distintas ciudades, y en un momento, con mis conocimientos de biología, decidí ordenarlas. Fue justamente una invitación a exponer mi trabajo, y quise exponerlo de esa forma, aprovechar mis conocimientos biológicos, ordenar esto un poco y tratar de especular al respecto. Entonces todo esto está abierto, cualquiera que sepa quizás más que yo en alguno de estos temas, o tanto o menos quizás como quieran, pueden sugerir cosas. Eso está abierto a especulación, es solo son teorías mías, hipótesis al respecto, por asociación de colores y de formas. Entonces la idea es un poco construir ciclos de vida, por ejemplo, como lo ven aquí en la medusa, que si ustedes ven las distintas etapas del desarrollo de la medusa son muy distintos. Entonces, si lo vieran por separado, pensarían que son criaturas distintas, pero se van cambiando en forma. ¿Para qué decir las ranas y toda su conocida metamorfosis, y la más conocida de todas metamorfosis, que son las de los insectos, que cambian de larva, pupa, adultos, huevos, entonces cambian mucho de forma. Y eso es un poco lo que voy a intentar hacer con alguna de estas criaturas.
Le puse nombre a algunos, a estos les llamo los azulos, y empiezan con una espora pequeña, con un tentáculo, que luego desarrolla más tentáculos, pueden flotar estas formas, pero luego se fijan al sustrato, y en el sustrato desarrollan articulaciones, y posteriormente se genera un artrópodo que se para y se desarrolla aún más, ¿sí? Y finalmente puede llegar a ese que ustedes ven ahí, que está como descrito en la literatura, por eso lo ven como como con otros colores. Otro de estos, los verdizazules, también empiezan con una espora básica con un tentáculo que al igual que los anteriores se producen más tentáculos, pero estos tienen una fase aparentemente reproductiva, ¿sí? Y esta fase reproductiva al parecer podría dar origen a este tipo de criatura que fue invocada en otro lugar y que posteriormente se podría desarrollar en esa, y que podría ser el origen de esta que fue invocada en Osorno. Sin embargo, fíjense nuevamente en la etapa reproductiva, podría bien dar origen a esta otra criatura que fue invocada en Concepción y que sea también parte o en verdad es la misma criatura, un poco más desarrollada, pero que fue invocada en Puerto Montt. Entonces puede que tengan desarrollos distintos, que sean digamos, ligado al sexo, o quizás uno macho o uno hembra, o quizás desarrollos diferentes por el lugar de donde habitan, o quizás sean especies totalmente distintas. Esta historia un poco, para salir un poco de la duda de eso, entonces quisimos rastrear uno. Sabíamos que podíamos encontrar de estas criaturas en la parte de la precordillera de la región metropolitana, y por lo tanto tomamos esta criatura y le colocamos un sensor. El sensor se nos perdió por harto tiempo, pero posteriormente llegó la señal y apareció en la Florida, un poco más al sur, pero ya con esta forma. No lo esperábamos, no esperábamos que la criatura con forma esférica se desarrollara en una forma segmentada. Pero posteriormente se perdió mucho más, y ustedes ven el puntito ahí, fíjense en el mapa cómo se desplaza, y ahora se detectó la criatura en Villarrica, y la pueden ver ahí, ya tenía un desarrollo de ciertos tentáculos. Luego de eso, en Temuco, ya se desarrollan extremidades articuladas, y posteriormente en Curicó ya la criatura evoluciona de otra forma. Finalmente en Santiago vuelve a la región metropolitana, una criatura más desarrollada, y finalmente en la Florida aparece esta otra. Entonces, esto es la literatura. Creemos que además de seguir el desarrollo de la criatura, además se evidencia un proceso migratorio que es muy común de muchas especies. Ustedes saben, como algunas aves o los salmones también, que es muy conocida su fase migratoria, que se reproducen en el mismo lugar, ¿cierto? O sea, nacen en un lugar, van a otro, migran, se reproducen y vuelven a tener sus crías al mismo lugar donde ellas nacieron. Esto un poco para llevarlo a terreno un poco más científico, esto es parte de mi tesis de pregrado, cuando trabajaba con células de pez cebra en la identificación de canales de calcio activados por voltaje, y ahí nuevamente la técnica esto de pintar células, ¿cierto? Una inmunofluorescencia, para que sepan también que uno pinta células a nivel celular también se puede. Y con este conocimiento sobre los pez cebra, este es el desarrollo de un pez cebra, y es bien particular porque es un huevito que arriba tiene una célula, o sea, una de las células está en una parte del huevito, y luego esa célula empieza a crecer, y toda la otra parte que es el alimento para esa célula. Entonces todas las células se empiezan a desarrollar en un solo lugar del huevo, y finalmente empiezan a migrar y empiezan a envolver todo eso. Y ustedes lo ven ahí, se genera el embrión del pez. Y ese conocimiento me permitió acercarme a hacer invocaciones a estos niveles tempranos de desarrollo embrionario. Y ustedes pueden ver aquí el caso de los moris azules, con 2 células, 4, y así progresivamente, hasta generar este embrión que envuelve finalmente el vitelo. Y este podría ser la forma, digamos, juvenil, y este sería el adulto. ¿Sí? Otro tema interesante es la simbiosis de estas criaturas, ¿cierto? Con digamos, de las 2 dimensiones, la simbiosis entre estos 2 universos, este universo mental y el real. Y esto surge en una invocación en Curicó, en un congreso de invocadores, muy típico, y en el cual
desarrollo con un amigo llamado Saya esta pieza. Y ustedes pueden ver aquí una forma humanoide de la cual emerge una criatura con apariencia vertebral desde su cuerpo y está como pegada en su cuerpo, como pintada, ¿cierto? Es como que si estuviera tatuada. Lo curioso de esto es que esto fue hace mucho tiempo y el Saya, este amigo invocador también de criaturas, hoy en día es un destacado tatuador. En ese tiempo no tatuaba, pero no sé si también a él le habrá pasado algo después de esta pieza, pero hoy en día es un destacado tatuador, se lo recomiendo a todos. Y efectivamente buscamos y encontramos más de esta simbiosis. Ustedes pueden ver aquí también nuevamente una forma vertebral, otra forma vertebral mucho más compleja, asociada a una forma humana, y otras más también, incluso una simbiosis reproductiva, al parecer generándose un nuevo ser en esta simbiosis, extremidades completamente transformadas, incluso simbiontes completos, lo cual fue muy difícil de llegar a ellos, pero se logró finalmente poder invocar estos simbiontes completos, ¿sí? Como los que ven acá, o que pueden ver acá. Estos otros son más de los últimos también. Pueden ver también, esto un poco tiene un carácter un poco más divino. El de la izquierda quiere representar a la serpiente emplumada, el dios Quetzalcóatl, y el de la derecha tiene relación porque es una representación de la fiesta del Inti Raymi, el Inti Raymi, que es una fiesta para celebración del sol que hacen los pueblos andinos, que celebran en Cusco, y que habla de su trilogía de la serpiente, el puma y el cóndor, ¿cierto? Las tres capas del mundo andino, el inframundo, el mundo del humano representado por el puma y el mundo de los dioses representado por los cóndores. Y todo este trabajo, sin duda, como la ciencia, ustedes saben, para poder lograr este tipo de invocaciones se tiene que hacer un trabajo en equipo, como lo ven aquí y cómo se realiza en el ambiente científico también. Un poco sobre mi tesis de doctorado, yo lo que trabajé fue en la relación neuroinmune del sistema nervioso con el sistema inmunológico. Ustedes deben saber que tanto el sistema nervioso puede controlar el sistema inmune, como el sistema inmune también puede tener efectos en el sistema nervioso. Es una relación en ambas direcciones. ¿Cómo se realiza esto? A través de neurotransmisores, que han sido las moléculas clásicas de la comunicación en el sistema nervioso central, pero que las células del sistema inmune también pueden detectar y pueden sintetizar. Y citoquinas, que han sido las clásicas del sistema inmune, pero que citoquinas, en verdad, casi todas las células del cuerpo pueden reaccionar a ellas y producir algunas también. Y los factores tróficos para crecimiento de las células, todo eso son compartidas, todas estas cosas. Y estos dos ámbitos pueden dialogar. Está muy ligado también a este diálogo que exploro, trato de explorar entre la ciencia y el arte, ¿cierto? Estas dos cosas que el sistema nervioso y el sistema inmune que están divididos, pero que en verdad se relacionan mucho y a mí me hace mucho sentido. Yo estudiaba el receptor, específicamente un receptor de dopamina, un receptor de alta afinidad, asociado a la neuroinflamación, y trabajaba con otros tipos de células, no las neuronas del sistema nervioso central, como las microglías, estas que están aquí en amarilla, o los astrocitos, que ya les comenté un poco de ellos. Las microglías son como los macrófagos del sistema nervioso central y son aproximadamente entre el 5 al 10% de las células del sistema nervioso central. Y los astrocitos el 50%. Las neuronas andan como por el 30% por ahí. Y si ustedes se dan cuenta, estas células que están ligadas más a la respuesta inmune tienen receptores para todos los tipos de neurotransmisores: dopamina, serotonina, cannabinoide, opioide, etc. Entonces, la comunicación es muy directa entre ellos. Estas son células, las mismas células, pero en cultivos celulares, parte de mi tesis igual, por cultivos purificados. En la izquierda ustedes ven microglías cultivadas y en la derecha se ven astrocitos, cada uno con su marcador de identidad, proteínas propias que le dan la identidad a la célula y que se utilizan para poder diferenciarlas y poder marcarlas de alguna forma.
Este es el cultivo original, cuando uno mezcla todo lo que está en el cerebro, aparece y empiezan a crecer las células, y después viene la purificación que les mostré. En rojo se ven los astrocitos, en verde se ven las microglías. Y esto es una fotografía del cultivo celular, de la botella, una botellita que uno cultiva, y el cultivo se genera de esta forma. Los astrocitos son los primeros que se empiezan a reproducir y llenan la placa llenan el piso de la botella, cubriendo todo el piso de la botella. Ustedes se ven todo eso gris que se ve abajo, son astrocitos que están pegados al piso. Y por sobre ellas están las microglías, estas redonditas que ven brillantes, empiezan a emerger a la semana de cultivo, empiezan a emerger estas células, se empiezan a notar de esta manera. Si uno le hace un acercamiento y se fija que son como unas esferas con tentáculos, ¿se dan cuenta? Ahí un poco más cercano. Y eso en el año 2011, cuando yo me pongo a hacer mis primeras aproximaciones de la tesis de doctorado, a hacer los primeros cultivos, y me encuentro con estas células que yo no conocía, las microglías. Y me doy cuenta que son iguales a los que yo venía pintando hace por lo menos 5 años atrás. Entonces se pueden dar cuenta el grado de impresión que me causó al ver criaturas que yo pintaba años atrás en el microscopio de mi experimento. Entonces una vez más me hizo mucho sentido todo, y dije, sí, este es el camino, me quedo con esta tesis, así que démosles para adelante. Es el primer año del doctorado en eso. Por supuesto, luego de verla, vuelvo a la realidad y invoco nuevamente estas criaturas, pero ya un poco más adaptado con el conocimiento. Entonces, es interesante este vaivén entre la imaginación, la realidad, la vuelta a la imaginación y la vuelta a la realidad, como en el proceso iterativo, también algo casi fractal, nuevamente. Y desde ahí empiezan a aparecer muchas criaturas complejas también. Ya con el estudio de doctorado se complejiza mi mente, mi exploración, dejé de invocar criaturas por un buen tiempo, y luego cuando vuelvo aparece una complejidad mayor, como esta también. Ustedes pueden ver aquí una criatura celular en plena fase de división. Y si se acuerdan de la mitosis, la clásica mitosis, me podrían decir hasta qué fase en la que se encuentra esta criatura, y vemos justamente que podría ser una anafase temprana, ¿cierto? Es como que recién se está dividiendo los cromosomas. Lo curioso de esta criatura es que los núcleos, si se dan cuenta, no se desarmaron. Se expusieron los cromosomas afuera, pero se mantenían los núcleos. Curiosidades también de las criaturas de este universo. Me gusta poner esta foto, mi padre, que ya no está con nosotros en este universo, seguro está en muchos más, y siempre me acompañó en estas invocaciones, así que me gusta poner esta fotito. En cuanto a formas biomoleculares, porque yo lo que estudié es biología molecular, eso es como más de lo que más conozco. Y por lo tanto el ADN, ¿verdad?, con su característica forma, o las moléculas del ARN, que es mucho más interesante, que son muchas formas, tiene el ARN mensajero, el ribosomal, el ARN de transferencia, los microRNA, los de interferencia, los que controlan la expresión, y wow, y se abre un universo de estas moléculas increíble. Y me preguntaba si podían existir en este universo, o también estas otras cosas pequeñas, como las estructuras de los virus, tan de moda por estos días. Y efectivamente nos encontramos con espirales moleculares, con formas de RNA mensajero, de transferencia o interferente. Incluso unos ribosomas puedo ver ahí en el lado derecho de la imagen. En el lado derecho abajo, inferior. O otras estructuras como virales, ¿cierto? Estas cosas, estas figuras geométricas, características de los virus, en una diversidad también se encontraban en este universo fagos, virus parecidos a los del tabaco, como el que ven ahí en naranja, el primer virus descubierto, o el temido virus de ébola, que se ve esta especie de serpiente rosada por ahí. Otras formas, invocaciones inspiradas en las invocaciones justamente que hace David Gottsell, no sé si lo conocen, se lo recomiendo, David Gottsell, que describe el aspecto molecular, y creo que son las ilustraciones que hace él, y que yo estoy aquí un poco imitando en invocación. Describe muy bien cómo son los aspectos moleculares y la densidad molecular que hay dentro de la célula.
no es una sopa flotando, está lleno de estas pequeñas estructuras que son móviles y que interactúan entre sí. Y ahí ustedes pueden ver cómo un virus se acoplan sus proteínas de su membrana a las proteínas de la membrana de la célula huésped. Esa especie de brillo se genera, esa interacción, esa atracción electromagnética entre ellas y que permite la apertura y los cambios conformacionales de las proteínas y la inyección del material genético del virus hacia la célula. Otras formas moleculares más sencillas, pero no por ello menos importante, estoy hablando del agua, que es más importante para la vida que esta molécula del H2O, con esta forma que le da polaridad y todo, ¿cierto? Muy interesante. O la forma orgánica en la que se enlaza el carbono, siempre como un tetraedro, porque en el CO2 se tiene los dos enlaces de manera paralela y es una molécula horizontal, pero solo en la molécula orgánica el carbono se enlaza de esta forma, como ocupando todo el espacio posible, toda la alternativa posible. Para mí son como especies de misterio. O esta molécula tan característica de la cosa orgánica como el benceno, ¿cierto? Con su electrón haciendo este círculo, girando entre todo, dándole una estabilidad increíble, también parte de la vida. Y encontramos, sí, criaturas parecidas al agua, o de forma tetraédrica, o de forma de benceno, como con una combinación entre células, átomos, estrellas, etc. Aquí hago una foto con las criaturas para que vean las dimensiones de algunas. Y otro temita es esta última parte para contarles sobre difusión científica. Me ha tocado participar en diferentes ferias científicas, de estos de Explora, nos han invitado a pintar. Ahí estoy con una amiga, quizás muchos la conocen, Silvana Zúñiga, hace pintura astronómica, muy lindo su trabajo. Y estamos en combinación ahí haciendo una especie de célula planetaria, una combinación entre sistema solar y células. Se pueden fijar, van a distinguir entre planetas y organelos, donde el núcleo es el Sol. Un poco antes de terminar la tesis, ustedes ven ahí 2017, fui al Congreso a presentar mi resultado, el último congreso que fui de biología celular, de la Sociedad de Biología Celular. Ahí también aproveché con un amigo de allá de Puerto Varas de hacer una invocación muy con la camiseta de la neuroinmunología. Ustedes ven una neurona abrazando a una estructura como anticuerpo. Esta es una intervención con Silvana Zúñiga en la Universidad de Atacama, del macro al micro, desde las galaxias pasan, ustedes ven las constelaciones, se forman como moléculas y finalmente terminan en una célula. En un simposio de artesciencia que nos invitaron para allá. Aquí otras fotos de algunos detalles. Otra intervención en INACAP, en la Semana de la Química. Hay una combinación de herramientas de la química y por supuesto los mejores laboratorios de química del planeta, las plantas con esas moléculas sofisticadas que solo ellas pueden crear. Y ahí también haciendo una charla como la que les estoy compartiendo hoy en día con Micromundo, una iniciativa de microscopía virtual de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Chile, haciendo réplica de sus fotografías que sacan ellos y llevaron toda esta exposición a Puerto de Idea, Antofagasta. También lo llevaron al planetario, lugar que me encanta, así que para mí un chiche tener esta fotografía de las invocaciones en el planetario. Ahí ustedes ven en el Congreso Congreso Latinoamericano de Microbiología, ALAM, a fines del 2018, que se realiza cada 2 años. Esta vez fue en Santiago, me invitaron también a hacer esta invocación. Justamente hice por primera vez el curso de microbiología y parasitología en la UTLA, que es uno de los lugares donde hago clases. Así que me sabía todas las criaturas y las expuse ahí. Estaban todos los asistentes, identificaban sus modelos de estudio, tanto de bacterias, de virus o de organismos unicelulares. Y esto fue curioso, lo pongo aquí porque me gusta. Justamente había presentado mi tesis en el Congreso de Inmunología en un año, ¿cierto? En el año 2017, y en el 2018 el Congreso de Inmunología se hizo junto con el de Microbiología para hacer este gran ALAM, el latinoamericano. Lo hicieron juntos, la Microbiología y Inmunología, las dos sociedades. Y ahí me tocó entonces nuevamente ir al Congreso, pero ahora como artista.
Y esto también me gusta ponerlo porque tengo credenciales de cosas científicas, del congreso, etcétera, y tengo varias credenciales de eventos de graffiti, pero esta es la única que tengo combinada. Entonces me encanta. Y por favor que aparezcan muchas más de estas. Otra pintura que la tomó también la Sociedad de Inmunología para mandar saludos en el Día de la Inmunología, una pintura que quedó en las afueras de los laboratorios de docencia de la sede de Providencia de la UTLA. Ahí quedó esa pintura. Y algunos trabajos para unos logos para un congreso que no se hizo porque justo iba a ser ustedes ven ahí la fecha, 5 y 9 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica, Casa Central. Evidentemente no se realizó. Y con todo este acercamiento académico hacia la universidad y más investigación, se me da el afán entonces de ir un poco más allá en la exploración de mis criaturas, y las últimas, la mayoría de las últimas, ya empiezan a ser invocadas con un escáner para poder mostrar lo que hay dentro de estas criaturas. Y muchas que tienen aspectos como de insectos, que sabemos que los insectos aquí en el planeta tienen exoesqueleto, pero miren esta, tienen esqueletos óseos, o esto también, estructuras musculares, estructuras nerviosas distintas. Ven esta por ejemplo de acá, si se fijan en las extremidades delanteras, parece unos tentáculos, pero que si le hacen en zoom, son como terminales sinápticos, o cosas como esas. Estructuras también neuronales distintas, diversas, como estas también. Entonces ha habido una exploración últimamente de estas mismas criaturas, pero a un nivel para poder conocer cómo son por dentro. Lo que les mostraba hace un rato. En Copiapó han sido invocaciones en distintos lugares. Ustedes pueden ver aquí corazón, músculo, una especie de riñones con glándulas suprarrenales y estructuras bien diversas y diferentes, ¿cierto? Como estas estructuras cerebrales que tienen unos conductos que al parecer están secretando neurotransmisores al medio externo. Eso como muy extraño, pero no es extraño para una neurona, por ejemplo. No sé si conocen sobre la sinapsis en volumen. Las neuronas no solo liberan neurotransmisores en el terminal sináptico, sino que también pueden liberarlo por el soma en ciertas cantidades y van nivelando los niveles del ambiente de neurotransmisores. Quizás un poco está haciendo esta criatura. O estos riñones en serie, por ejemplo, muy distintos, que quizás tendrá una mayor capacidad para poder absorber el agua de eso, con glándulas suprarrenales, conectado ahí con una cosa nerviosa, o estas estructuras óseas también bien particulares. Esto último también me ha llamado la atención. Fíjense en estas últimas 3 imágenes, ven en ciertos órganos, ven estructuras lo que veo ahí es una chacana, para mí es una chacana, tanto en estructuras de corazón, o viscerales, o estructuras neuronales. Y eso me abre todo un camino para poder explorar sobre este interés que les comentaba al principio de las culturas milenarias. Quizás desde aquí viene todo esto, o algo nos pueden decir estas criaturas sobre esos tiempos anteriores. Y bueno, la diversidad de todas estas criaturas que han aparecido, todo este proceso que le he comentado, y el afortunado reclutamiento de algunos científicos destacados, como los que ven aquí, directores de programa, vicedecanos de facultad, de veterinaria, personas, científicos muy destacados que han podido ver esta charla y que se han entusiasmado para poner sus conocimientos para poder hacer, por ejemplo, la filogenia de las criaturas, o identificar las que son microscópicas, qué tipo de especies son, o evaluar los desarrollos propuestos que yo he dicho, que soy experto en biología del desarrollo, o evaluarlo, o pensar en los ecosistemas y los ambientes en los que estas criaturas podrían vivir. Eso, finalmente estas han sido las últimas exploraciones de traer ya las invocaciones a la tercera dimensión, y pueden ver aquí un ejemplo de ellas. Y las redes sociales por si quieren seguir este mismo cuento explorativo.